Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El presente trabajo investigativo tiene como tema la electricidad y la electrónica. Para iniciar, es importante saber sobre la seguridad eléctrica. En este caso tenemos que existen dos tipos diferentes de accidentes eléctricos. Tenemos los directos e indirectos. Los directos son aquellos provocados por la corriente derivada de su trayectoria normal al circular por el cuerpo. Puede producir alteraciones funcionales como la fibrilación ventricular, la asfixia y la tetanización muscular. Y los indirectos son los que no son provocados por la propia corriente. Estos muchas veces son las consecuencias de los afectados por golpes contra objetos, caídas, etc. Y a quemaduras de la víctima debido al arco eléctrico. Como siguiente punto tenemos los factores que intervienen en el riesgo de electrocución. Entre estos tenemos el valor de la intensidad que circula por el circuito de efecto. Los valores de intensidad no son constantes, ya que depende de cada persona y del tipo de corriente. Tenemos también la resistencia eléctrica del cuerpo humano. La resistencia del cuerpo depende en gran medida del grado de humedad de la piel. Tenemos también la resistencia del circuito de defecto. Este es variable, dependiendo de las circunstancias de cada uno de los casos de defecto, pudiendo llegar a ser nulo en caso de contacto directo. Y por último tenemos el voltaje o tensión. La resistencia del cuerpo humano varía según la tensión aplicada y según se encuentre en un local seco o mojado. Existen diferentes efectos físicos no inmediatos. Los más habituales son las manifestaciones renales. Los riñones pueden quedar bloqueados como consecuencia de las quemaduras. Tenemos los trastornos cardiovasculares. La descarga eléctrica es susceptible de provocar pérdida de ritmo cardíaco. También tenemos los trastornos nerviosos. Las víctimas sufren frecuentemente trastornos nerviosos relacionados con pequeñas hemorragias. Y por último tenemos los trastornos sensoriales, oculares y auditivos, que estos son debidos a los efectos luminosos y caloríficos del arco eléctrico producido. Buenas, soy Yusuf Washpa. Voy a proceder a hablar sobre los motores eléctricos. ¿Qué son los motores eléctricos? Los motores eléctricos son maquinarias que absorben energía eléctrica por sus bornes y esta a su vez la transforma en energía mecánica. Se pueden clasificar según la energía que los alimente. O sea, por corriente continua tenemos, según su excitación, la independiente, en serie, por derivación o compuesta. Y por corriente alterna tenemos los motores síncronos, los motores asíncronos, sean estos monofásicos o trifásicos. En las protecciones eléctricas y térmicas para el arranque de un motor tenemos como protección eléctrica, sea por cortocircuito, los dispositivos que actúan de manera instantánea al detectar alguna corriente mayor a la permitida por el arranque. Estos pueden ser protecciones por fusibles, relé electrónico o bobinas magnéticas. Estos dispositivos son de suma importancia para alargar la vida útil de nuestros motores eléctricos. Por dispositivos de maniobras, realmente no son tomados como protectores eléctricos, pero funcionan como tal. Pueden soportar las corrientes de arranque y estos dispositivos abrirán o cerrarán el paso de corriente a través de un ramal del motor según sea el caso. Y por sobrecarga, los cuales detectarán las corrientes que estén por encima de la corriente nominal, pero no tanto para considerarlo un cortocircuito. Actúan de manera retardada. Los dispositivos a usar pueden ser relés bimetálicos, fusibles de acción retardada y relés electrónicos. Y como protección térmica tenemos en el apartado encontramos los relés térmicos, un dispositivo compuesto por dos láminas de distintos metales que son una aleación entre hierro, níquel y latón soldados y remachados. Cuando un motor recibe grandes cantidades de electricidad puede correr el riesgo de quemarse su devanado. Aquí es donde entra en acción el relé térmico. Con la cantidad de calor acumulada por la resistencia empezará a calentarse la plancha bimetálica, la cual abrirá los contactos de fase y con esto detendrá el funcionamiento del motor. Por último tendremos el circuito de control o mando para el arranque de un motor electrónico. Gracias. Equipos de protección y conductores. Breakers comerciales en función de la corriente. El breaker eléctrico es un dispositivo esencial en el mundo moderno y uno de los mecanismos de seguridad más importantes en cualquier casa, edificio o industria. Cuando un cableado eléctrico en un edificio tiene demasiada corriente, estos simples elementos la cortan hasta que alguien solucione el problema. También llamado disyuntor, es un interruptor automático que corta el paso de la corriente eléctrica si se cumplen determinadas condiciones, tales como altibajos de tensión.
Al contrario de los fusibles que son de un solo uso, un disyuntor o breaker eléctrico se puede reconectar siempre que las causas que lo activaron se hayan resuelto. Características de los breakers eléctricos. A la hora de adquirir uno de estos, hemos de tener en cuenta algunas características. Tensión de trabajo o voltaje para el que están diseñados puede ser monofásicos o trifásicos. Intensidad nominal, al igual que con la tensión, es el valor de la corriente de trabajo. Poder de corte, la intensidad máxima que puede interrumpir. Poder de cierre, intensidad máxima que se puede soportar sin sufrir daños. Y los números de polos, que es la cantidad de conectores que podemos conectar al dispositivo. Tipos de breaker eléctrico: breaker termomagnético. El tipo activo es el encargado de cortar el paso de la corriente cuando supera un determinado umbral. Los interruptores termomagnéticos se utilizan en primer término para proteger contra sobrecargas y cortocircuitos los cables y conductores eléctricos. Breaker diferenciales. El disyuntor o interruptor diferencial es el encargado de proteger a las personas de las descargas eléctricas. Funciona en un conjunto con las tomas de tierra de todos los elementos de la instalación. Análisis de tabla de dimensión de calibre del conductor. A medida que la resistencia del conductor disminuye, la sección de cable en milímetros cuadrados también disminuye. Por lo tanto, lo mismo ocurre en el diámetro de cable en milímetros. Pero la resistencia del conductor en ohmios sobre kilómetros aumenta notablemente. El análisis de la tabla del amperaje de motores según la potencia en HP. La tabla nos proporciona la corriente que consume un motor en las tensiones de 115, 220 y 440 voltios, así como la protección que debe utilizar, ya sea utilizando un fusible o un interruptor termomagnético. Y tenemos el análisis de tabla de diámetro de tubería metálica en función del número y calibre del conductor por más de 5 conductores por tubo o para conductores aislados o cables de sección diferentes a instalar en el mismo tubo. Su sección interior será como mínimo igual a 2,5 veces la sección ocupada por los conductores. Potencia eléctrica, factor de potencia y costo de instalación. A continuación te explicaré para qué sirve cada uno. Potencia eléctrica. La potencia eléctrica es la energía absorbida o emitida por un aparato eléctrico, es decir, que es la fuerza con la que un dispositivo eléctrico trabaja. Estos pueden ser de todo aparato electrónico, pueden ser televisor, computadora, foco, etc. Donde P representa la potencia, que es igual a la variación de energía expresada en Joule con respecto al tiempo, también llegando a ser igual a voltaje por la corriente en el uso de circuitos, y por último la potencia representa en vatios. Ahora, el factor de potencia. Esta es una medida de qué tan eficaz se utiliza la electricidad en las instalaciones. Se clasifican en varios tipos. En potencia activa, esta es la que utiliza todos los aparatos electrónicos para realizar una acción, representada como kilowatt o kilovatios, que utilice solo de potencia activa. Las potencias resistivas. Estas solo utilizan en fuentes como iluminación. Estas lo utilizan una potencia real o activa, o sea que se mantiene. La carga reactiva se mide con kilovolts, ampere reactivo o amperios. La potencia aparente. Esta potencia se mide en kVA. Esto mientras más cavidad tenga, más grande es. El factor de potencia es la alineación que existe entre la potencia real y potencia aparente. Costo de instalación. El costo de instalación dependerá de la zona que nos ubiquemos, que se multiplicará por los kilowatts por hora, dando el valor total. Para ser más práctico, veamos este ejercicio. Nos piden calcular la potencia, el factor de potencia y costo de instalación de 30 focos de 20 watts de 12 horas al día. Los datos que nos dan son el costo de kilowatts por hora, que es de 0.1047 centavos con un voltaje de 200 voltios. Primero buscamos la corriente. La potencia la obtendremos a multiplicar los 30 focos por los 20 watts, que pasarán a 600 watts, y los transformaremos a kilowatts. Tenemos un tiempo de 12 horas por día. Ahora dividimos la potencia y el voltio, que nos dará 3 amperios. Ahora, para encontrar la potencia aparente, ¿dónde se debe multiplicar el voltaje por intensidad? En donde reemplazaremos los valores a 200 voltios y 3 amperes, que nos quedará 600 voltios amperes.
También nos piden el factor de potencia. La fórmula es la potencia sobre potencia aparente. Reemplazamos y dividimos 600 watts sobre 600 voltios amperes. Y esto nos dará un factor de potencia. ¿Qué quiere decir? Que para todo domicilio el factor de potencia está bien establecido por una unidad. Y por último, el costo. Primero tenemos que encontrar el cálculo de energía, que es 600 watts por 12 horas por día por 30 días sobre 1000. Esto nos dará 216 kilowatts. Ahora podemos encontrar su costo, que lo encontraremos multiplicando 216 kilowatts por 0.1047 centavos, que nos dará un costo de $22.62. Buenas noches, mi nombre es Víctor Bermeo y pertenezco al grupo 9 de electricidad. Le voy a explicar sobre la simulación del semáforo en Arduino. Los componentes que utilizamos para esta simulación son un circuito Arduino 1R3, 6 resistencia de 220 ohmios, 2 LED rojos, 2 LED amarillo y 2 LED verdes. Como pueden ver, ya la placa la tengo armada. Ya están conectados los componentes. En la placa Arduino se conectaron a un protoboard, y en este protoboard se conectaron las resistencias de 220 ohmios, los LED, y se armó el código. En el código definimos las variables de los LEDs, los definimos también como los pines de salida, y se programó la lógica de los circuitos de ciclos y tiempos del semáforo, de los dos semáforos. Después de programar el código, le vamos a proceder a dar simulación para verificar el correcto funcionamiento de la placa y del circuito en sí. Como pueden ver, el circuito genera los ciclos de encendido y apagado de cada LED, según lo que programamos en el código. Tenemos programados los ciclos del semáforo 2, los del semáforo 1, con los tiempos de intermitencia entre luces. Esta práctica pertenece al grupo número 9. Gracias.